Vamos a iniciar el módulo 2, el cual lleva como título El poder del diálogo. Este módulo 2 vamos a estar revisando algunos elementos que son indispensables para el desarrollo de la comunicación interpersonal con las personas que nos rodean. El propósito de este módulo es el siguiente. Emplea la asertividad como un recurso necesario para dialogar y afrontar situaciones cotidianas. Con ello, vamos a estar revisando en este contenido elementos que serán indispensables para mejorar nuestras relaciones en el aspecto de la comunicación en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender a ser asertivos y esa es una habilidad que vamos a aprender con el paso de nuestras propias experiencias. Este módulo está dividido por la siguiente estructura temática. El tema 1 se llama Comunicándome mejor, asertividad, mientras que el tema número 2 se llama Aplicando los elementos de la comunicación asertiva. ¿Cuáles son esos elementos? Los visuales, los vocales, los verbales, y también vamos a aprender a llevar a cabo la asertividad en acción. Vamos a empezar, por lo tanto, con nuestro tema número 1 que se llama comunicación. Antes de iniciar con nuestros contenidos, específicamente de este módulo, vamos a revisar una introducción. En esta vamos a hablar de la comunicación en general. Recordemos que en el circuito de la comunicación existen algunos elementos que son indispensables para que éste se pueda llevar a cabo, como son el emisor, el receptor, el mensaje, un código, una realimentación, etc. Cada uno de estos elementos serán de gran valor para que nuestra comunicación sea asertiva. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en este punto, en el tipo de comunicación asertiva, desde el momento en el que establecemos ese primer contacto o vínculo con alguna persona de nuestro entorno, de nuestro ambiente. No solamente impacta e influye el lenguaje verbal, sabemos también, y la ciencia lo ha demostrado por medio de diferentes enfoques y de diferentes teorías, que el lenguaje corporal, que el lenguaje que manifestamos por medio de gestos, por medio de iconos, de señales, también es indispensable y fundamental a la hora de ser asertivos en nuestra comunicación. Por ende, vamos a revisar algunos elementos de nuestras actitudes para que la comunicación vaya en pro de esa asertividad. Nuestras expresiones al momento de comunicarnos lo hacemos a partir de ideas, de opiniones y de valoraciones, elementos que son indispensables para evitar descalificaciones, enfrentamientos y malos entendidos a la hora de comunicar. Vamos a ver entonces el tema Comunicándome mejor, asertividad. El propósito de este tema nos dice, distingue y reconoce la asertividad como una habilidad que le permite consolidar acuerdos y consensos. Es decir, en este tema lo que vamos a trabajar es primeramente identificar qué es la asertividad. ¿A qué llamamos asertividad? Posteriormente, al ser asertivos por medio de nuestro discurso o de nuestro diálogo, vamos a llegar en esa comunicación a acuerdos, a evitar conflictos, a evitar malos entendidos. Eso es lo que vamos a trabajar con este tema. Y vemos aquí en la imagen las expresiones gestuales, las expresiones faciales que manifiestan los personajes. Se habla entonces del pasivo, del agresivo y del asertivo.
Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? Es un proceso que busca hacer que las relaciones humanas sean más cordiales y correctas. Este proceso lo vamos a aprender por medio de nuestras experiencias. El control de las emociones aquí es fundamental para que este proceso en las relaciones humanas vaya en el camino adecuado. Muchas veces cuando no sabemos controlar las emociones, cuando somos impulsivos, cuando nos dejamos llevar precisamente por lo que nos dicta el corazón o por momentos de impulso, momentos en los que somos viscerales y no pensamos más que actuamos, es indispensable para que se lleve a cabo el respeto y entonces por medio de nuestro lenguaje ser amables al momento de comportarnos con los demás. La comunicación asertiva va a tener un propósito. Primeramente es lograr ayudar a defender lo que es justo por medio de la comunicación. ¿Cuántas veces entramos en controversia? ¿Cuántas veces eh, damos críticas, damos juicios de valor, somos injustos con algo que mencionamos con nuestro mismo lenguaje corporal cuando no queremos ser así? Por eso hablaba del control de las emociones. En el momento en el que aprendemos a autoconocernos, a saber explorar esas emociones, el por qué siento de esta manera y no de otra, por qué surgió en mí esta emoción o este sentimiento y no fue otro, en ese momento que estamos aprendiendo a conocernos, entonces aprendemos también a ser justos con otras personas. Otro de los propósitos es que se comprenden las necesidades que tienen otras personas con respecto a sus emociones, es decir, tratar de ser empáticos. Muchas veces nada más nos fijamos en nuestras propias necesidades, en nuestros propios intereses o deseos y menospreciamos o hacemos a un lado el de las demás personas. Entonces, esos propósitos son los que vamos a identificar en nuestras relaciones interpersonales. Cuando aprendamos a ser justos y cuando aprendamos a respetar las emociones de los demás, estamos en el camino indicado, en el camino correcto y estamos avanzando hacia esa comunicación asertiva. Vemos aquí las imágenes. A veces no identificamos lo que otra persona siente y solamente externo y expreso lo que a mi parecer es correcto. Entonces, es un punto en el que tenemos que aprender a trabajar. Otro de los elementos que forman parte de este tema son las características que tiene la comunicación asertiva. Tenemos aquí un cuadro en el que podemos identificar algunas. Y bueno, la primera dice, es parte del principio fundamental de la empatía, lo que veía hace un momento. Si uno no aprende a respetar las emociones de otras personas, entonces es difícil que desarrolles empatía. El siguiente punto dice, observa y comunica los hechos sin juzgar a los demás. Evitar juicios de valores es indispensable al momento de comunicarnos. Tratar de poner la mente en blanco y recibir el mensaje que la otra persona nos está dando para así uno ir haciendo una historia que posteriormente tú vas a realimentar. En la comunicación recuerden que este elemento de la realimentación o retroalimentación es fundamental para que se lleve a cabo el circuito de la comunicación. El siguiente dice, se encarga de identificar y expresar los sentimientos. Si no empiezas a identificarlos de manera personal, no vas a saber identificar los sentimientos que expresan otras personas. Aquí es igual un punto vinculado con la empatía. El siguiente punto nos dice, se demuestra interés por medio
del contacto visual y la sinceridad en la mirada. Hablando específicamente del lenguaje corporal, del lenguaje de expresiones y gestos, esto es importantísimo para que la comunicación sea asertiva. Recuerden que no es solamente lo verbal, siempre hay que tener presente que en nuestra comunicación, en nuestra interacción, todo el tiempo, nuestro cuerpo habla por sí solo. La manera en cómo te paras, la manera en cómo observas a las demás personas, son elementos que también te están diciendo algo en ese mensaje que tú quieres transmitir. El siguiente punto nos dice, presenta una adecuada postura corporal para poder mejorar el significado del mensaje que será transmitido. Lo que les mencionaba, la manera en cómo te paras, en cómo te sientas, si mueves los brazos, si haces ademanes con los brazos, con las manos, dicen mucho de tu mensaje. Contienen gestos apropiados para poder agregar énfasis a ciertas actitudes. Hay veces que no identificamos la manera en cómo transmitimos un mensaje y posiblemente le damos prioridad a la utilización o al uso de las palabras, pero no nos fijamos o no sabemos la expresión facial, los gestos que manifestamos en el momento de decir X palabra. Entonces, tenemos que ser congruentes entre nuestras palabras y entre nuestros gestos. Imagínense que me siento feliz y mi cara dice lo contrario. O si estoy a gusto con un grupo de personas, pero mi actitud o mi lenguaje corporal es de una persona desinteresada. Entonces, ahí hay que tener cuidado en esa congruencia que decimos tener al momento de la comunicación. El siguiente punto nos dice, los interlocutores pueden manejar adecuadamente los gestos para poder guiar una conversación. Así es, la manera en cómo nosotros nos expresamos por medio de la cara, por medio de nuestros gestos, es fundamental. Y por último, el tono de voz es modulado, convincente y aceptable. Y lo mismo, tenemos que aprender a ser congruentes, no solamente con las expresiones, el lenguaje, sino que también con el uso de la voz, con el tono que le vamos a dar a las palabras. Si te sientes feliz, no vas a decir algo manifestándolo como si estuvieras triste. Entonces, estos últimos elementos tienen que ver con los elementos de la comunicación asertiva. Lo veíamos un poco al mencionarles la estructura temática de nuestro módulo número 2, en el que vamos a ir viendo más adelante cuáles son esos elementos específicamente visuales, vocales y verbales, porque todos tienen que ver precisamente para que nuestra comunicación sea asertiva. Otro de los elementos que vamos a revisar con respecto a este tema, comunicándome mejor asertividad, es ¿para qué sirve la comunicación? Tenemos 3 oraciones que nos van a indicar la respuesta a esta pregunta. La primera, nos sirve para expresar los mensajes y los gestos de forma clara, con actitud empática. Entonces, nuestro mensaje siempre tiene que ser claro, completo y coherente. Y nuestras expresiones faciales o gestos tienen que ir acorde al mensaje que nosotros pretendemos que nuestro interlocutor comprenda, entienda y de esa manera nos dé una retroalimentación. Número 2. Nos sirve para comunicar ideas de forma sincera, buscando un ambiente positivo y sin conflictos. La comunicación, entre más completa, entre más clara y entre más directa sea,
va a evitar conflictos. Muchas veces nuestros malos entendidos entre las personas cercanas son precisamente porque pensamos que la otra persona piensa lo que nosotros tenemos en la mente. Damos por hecho o asentamos en gran parte de nuestra comunicación que esto es así, pero no pensamos que esa persona también tiene otras ideas, tiene otras necesidades en ese momento y que a lo mejor de tu mensaje o del discurso que tú estabas manifestando únicamente captó el 20%. Y entonces nos enojamos, discutimos, peleamos, precisamente porque no nos ponemos en el lugar de esa persona al momento de expresar un mensaje. Por eso tenemos que tener la certeza de que lo que transmitimos, la otra persona lo vaya entendiendo y tenemos que partir desde cero. Nunca debemos de dar por hecho cosas que la otra persona no sabe, porque entonces nuestro mensaje no nos está ayudando a comunicarnos, y menos si nuestro lenguaje corporal pues nos indica o a esa persona le indica otra cosa diferente a lo que tú estás diciendo con las palabras. También nos sirve, y ese es el número 3, para poder conectar las necesidades y de las demás personas para buscar un punto de colaboración. Recuerden que la comunicación es un 50-50. Es un te digo y entonces hay una realimentación. Vuelvo a retomar o vuelvo a tomar yo la palabra, me convierto en el emisor y mi interlocutor en el receptor. Y es un juego de roles en el circuito de la comunicación. Entre más elementos en ese circuito de la comunicación existan, como un contexto que no ayude o no aporte a que esa comunicación sea asertiva, es más complicado que no existan conflictos. Entonces, no hay una colaboración. Estos elementos de la comunicación los vamos a empezar a llevar a cabo desde ya. Uno mismo tiene esa capacidad de poner en práctica la comunicación asertiva, empezando con uno mismo, siendo asertivo con uno mismo, identificando las propias emociones, los propios sentimientos para poder externarlos y de esa manera ir generando ambientes agradables en nuestro contexto. Otro elemento dentro de nuestro tema es la importancia de la comunicación asertiva. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de expresión congruente, clara y directa, que busca comunicar de forma adecuada ideas y sentimientos. Les decía, al no tener estos elementos, la congruencia, la claridad y el ser directos eh, con las palabras, con lo que uno quiere transmitir, con lo que uno quiere externar dentro del lenguaje verbal, no estás comunicando y entonces la otra persona pues tampoco te está entendiendo. Entonces, por eso esas tres características son indispensables. Otra importancia que tiene la comunicación es el defender la postura que se tenga ante una situación sin tener que herir o perjudicar a las personas. Esto tiene que ver con el autoconocimiento. A medida que tú identificas tus emociones, las sabes externar y sabes reconocer la de otras personas y evitas los juicios, las críticas eh, y te despejas de ciertas ideas
en una conversación, entonces tu comunicación está en esa línea, en esa dirección de la asertividad. Otra importancia que tiene la comunicación es el conseguir una serie de logros propios. No solamente influye el que tú tengas claridad, el que tengas armado un discurso, sino lo das de la forma correcta, por más aprendido que tengas ese discurso, ese texto, si no eres congruente entre tu decir y tu hacer, pues tampoco entonces tiene importancia el que tú busques precisamente que tu mensaje se entienda. Aquí tiene que ver, sí, con lo que tú deseas, con tus propias metas, pero también el buscar que en el contexto se genere algo en pro de ese medio, de las personas con las que estás interactuando. Otro de los elementos de la importancia que tiene la comunicación es alcanzar objetivos sin perjudicar a otros. No porque tú quieras lograr algo de manera inmediata, con el lenguaje, haga sentir mal a los demás. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestras palabras existe gran potencial que llega al inconsciente de los demás y los lastimamos o herimos sin darnos cuenta. Simplemente el decir yo soy mejor que tú hace que otra persona se sienta mal. Y más si en tus acciones pues se demuestra que de manera frecuente, de manera constante, eres una persona que cumple, eres una persona responsable y que le digas a alguien que se está levantando poco a poco, que quiere mejorar día a día, que le digas yo soy mejor que tú, pues entonces estás haciendo sentir a esa persona que está saliendo adelante y que está tratando de ser mejor mal. Entonces hay que tener cuidado cómo empleamos las palabras. Y si lo hacemos haciendo uso de un lenguaje corporal en el que te sientas con superioridad sobre esa persona, es peor. Recordemos que el lenguaje corporal también de manera inconsciente lo identificamos y lo leemos de otra manera a como tú quisieras que se externara. Entonces, aquí es un juego en el que te tienes que poner, sí, desde tu parte, desde tu rol como emisor, pero también desde el rol del receptor. Porque si no juegas ese papel de estar en diferentes roles al mismo tiempo, porque así es la comunicación, las palabras no esperan a que eh, tú vayas entendiendo el discurso. Lo tienes que entender prácticamente en el momento en el que la otra persona te lo está diciendo. Y tienes que hacer una lectura no solamente de lo que externa de manera verbal, sino también de lo que estás visualizando. Por eso el contacto visual, por eso las expresiones, por eso la postura, el arreglo del cuerpo, el contexto que se acompaña durante todo ese proceso de la comunicación son fundamentales, porque de lo contrario, pues la comunicación no tiene esa importancia. Otro de los elementos que forman parte de nuestro tema son los tipos de comportamiento de la comunicación. Esto se clasifica por tres. Tenemos que la comunicación es asertiva, no asertiva y agresiva. Cuando la comunicación es asertiva, lo vamos a identificar por la firmeza al utilizar los derechos. Pero ojo, no solamente dijimos que influyen tus propios derechos, necesidades o deseos, sino que también influyen e importan los de la otra persona u otras personas. La asertividad tiene que ver con un equilibrio, con un justo medio, con un punto en el que tú actúes de tal manera que externes y manifiestes tus necesidades y tu mensaje, pero que también la otra persona se sienta cómoda. Y esto va a ser al expresar pensamientos, sentimientos y creencias de un modo directo, honesto y apropiado. Aquí no se vale violar
los derechos, las expresiones, los pensamientos de la otra persona. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus propias ideas, decimos de manera coloquial. Cada cabeza es un mundo y eso lo tenemos que respetar. Tú no puedes cambiar a la otra persona para que a ti no te afecte. Es aprender a convivir, es aprender a relacionarse. Eso es la asertividad. Cuando la comunicación es no asertiva, no hay una comunicación verbal, no hay contacto visual o se evade la mirada de la otra persona. Los movimientos corporales de manos, de piernas, denotan un cierto grado de nerviosismo. De repente, cuando nos enfrentamos a un público por primera vez que nos impone o nos impacta, nuestro mismo lenguaje verbal titubea y mostramos inseguridad. Por lo tanto, nuestro público va a leer eso, va a interpretar eso como él no sabe, él no estudió, no está preparado, qué hace ahí, etcétera. Por lo tanto, nuestra forma de manifestarlo se expresa, por ejemplo, con hombros caídos, las manos de repente cubren la boca, la voz es muy baja y el lenguaje no es fluido. No damos a entender un discurso, no damos a entender y no comprendemos tal vez hasta nosotros mismos precisamente por el nervio que nos invade. Esto es cuestión de ir aprendiendo a trabajarlo. Aquí yo les ponía el ejemplo de enfrentarnos a un público por primera vez, pero cuando ya es algo que de manera rutinaria o de manera frecuente trabajamos, eso poco a poco lo vamos controlando, vamos perdiendo el miedo a ese escenario, a ese tipo de situaciones y entonces nuestra comunicación poco a poco va siendo asertiva. Y entonces es un aprendizaje que vamos haciendo, pero con el tiempo. Cuando la comunicación es agresiva, aquí hay componentes no verbales. Hay un dominio e intimidación hacia otros. Y esto no solamente es con el lenguaje corporal, a veces también puede ser con el lenguaje verbal. Hay un contacto visual que trata de hacer bajar la vista del otro y dominarlo. Así como en la imagen lo podemos identificar. La expresión facial de ese sujeto que demuestra molestia, que demuestra enfado, también está haciendo uso del lenguaje corporal al señalar con el dedo índice hacia un punto en la mesa. Posiblemente está dando una orden, posiblemente está diciendo que lo quiere para ahorita y se puede leer de muchísimas más formas. Eso es cuestión de las experiencias que cargamos ya cada uno desde el pasado. Y entonces, estas tres tipos de comportamientos dentro de la comunicación los vamos a identificar precisamente por la manera en cómo expresamos y hacemos uso del lenguaje, tanto verbal como corporal, y también el uso de la voz. Recuerden que estos son los tres elementos de la comunicación asertiva. Hasta aquí llegamos con el tema comunicándome mejor, asertividad. Espero que haya sido clara la explicación y que tengamos un panorama más amplio acerca de la manera en cómo tenemos que aprender a expresarnos desde este momento. Es un aprendizaje que tenemos que ir haciendo de nosotros mismos al momento de comunicarnos, de externar emociones, ideas y sentimientos hacia las demás personas.